comisión de lunes y martes. No sé ahora si alguno abandonó, no tengo claro si son las mismas comisiones y los mismos alumnos. Bueno, el tema es el siguiente. Hoy dieron el oral los alumnos que tuvieron entre 4 y 4,90, así entre 4 y 5 prácticamente, ¿sí? Eran 17 alumnos. ¿Alguno de ustedes no aprobó respiratorio? ¿Quién no aprobó? Levante la manito o contésteme a ver de a uno. ¿Bárbara? ¿Camps? No, doctor, yo aprobé el escrito. Aprobó el En el escrito. escrito Bueno, ya los que sacaron 5 o más no tuvieron que dar oral. ¿Alguno sacó menos de 4? sí. Pregunto esto por si quieren hacer un repaso, digamos. Bueno, y de los que dieron hoy, creo que ninguno de ustedes, es decir, les tomé hoy. Bueno, en realidad bastante bien, es decir, pero no crean que porque sacaron 5 o 6 ya saben respiratorio, ¿no? Guarda, es la mitad que queda oculta. Así que de vez en cuando péguenle una leidita a respiratorio, repasen los conceptos, porque después se empiezan a olvidar y cuando tenga que dar el final, le va a ser pesado. Bueno, comenzaron ya con los teóricos de cardio. Creo que han visto fundamentos o básicos de electrocardiografía, han visto algo de hipertensión arterial, han visto algo de valvulopatía y de endocarditis. Creo que son esos temas los que han visto hasta ahora. Bueno, yo esta noche voy a estar un poco cómodo con ustedes mirando video. He visto la clase de electrocardiografía. Es un poco engorrosa la electrocardiografía y les presenta a ustedes bastantes dificultades el tema del electrocardiograma. Yo he conseguido, el año pasado ya lo he mostrado, con bastante buen resultado, una serie de 4 videos donde se analiza los fundamentos también de la electrocardiografía. Esto va a durar más o menos 40 minutos, no llega la hora. Yo creo que esto va a ser de utilidad. Y... Doctor. Sí, perdón. Hay una chica que en el chat pregunta si puede hacer un repaso de insuficiencia respiratoria, fisiopatología más que nada. Ajá. Esa pregunta, no ha de tener micrófono. No, acá el chat, a ver, sí, voy a mirar el chat y dice, doctor, ¿podríamos hacer un repaso de insuficiencia respiratoria, fisiopatología? Bueno, el tema sería el siguiente. Tendríamos que ver concretamente qué es lo que quieren o qué es lo que tienen flojo en la parte de insuficiencia respiratoria. Si todos están de acuerdo, cuando terminemos lo de electrocardiograma, nos va a quedar un tiempo para hacer un repaso de fisiopatología respiratoria, es decir, de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Incluso más. Yo hoy tomé el examen oral sobre los casos que vimos el lunes pasado. ¿Se acuerdan que habíamos visto como 20 casos? ¿Recuerdan, no es cierto? Eran videitos cortos, un paciente un postoperatorio con atelectasia y estaba, no sé si se pudo ver el video que estaba con máscara de CPAP. Después vimos a Brunilda con la broncorrea, vimos el chico con acidosis metabólica y compensación respiratoria. Vimos varios casos. Bueno, vamos a ver los videos que le digo y después vamos a tocar el tema de insuficiencia respiratoria. Es un tema importante. Incluso más, en algún momento podemos repasar
todos los casos, los 20 casos que hemos visto el lunes pasado. Bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a ver dónde busco en el escritorio lo que quiero mostrar. Y comenzamos. Yo tampoco veo nada, doctor. No. Pero no se escucha, doctor. Ja. Ahora sí. No se escucha. Doctor, no se Doctor, escucha sigue nada. sin escucharse. Se escucha nada. No. ¿Ustedes tienen auricular? Sí. Sí. ¿Y el que tiene auricular tampoco escucha? Tampoco. No, yo no. Videos. Este habla de ondas, intervalos y segmentos. Hay otro que habla... Doctor, ¿por qué Sí. no prueba silenciando su micrófono y ahí aprieta el audio del video? Silenciando mi micrófono. A ver. Ajá. ¿Y dónde? Sí. Son 4 videos de 10 minutos donde está todo lo fundamental que ustedes tienen que saber de electrocardiografía. ¿Sí? Y es importante que ustedes empiecen a comparar patrones. Es decir, mirar un electro en el examen de la ERA, le van a dar 10 electrocardiogramas y usted va a tener que decir esto es tal cosa, esto es tal cosa. Para eso hay que empezar a comparar patrones. Tienen que ver si un trazado, digamos, es rápido, es lento, si es regular o es irregular, si están los complejos QRS precedidos por onda P o no, cómo son esos complejos, el ancho del QRS, si aparecen, digamos, complejos QRS anticipados, extrasístoles, si todas las P son seguidas de un QRS, es decir, si puede haber bloqueos, si el corazón, digamos, late la aurícula por un lado y el ventrículo por otro porque está interrumpida la conexión entre la aurícula y el ventrículo en los bloqueos de tercer grado. Es decir, eso
hay que mirar el electrocardiograma y de un golpe de vista darse cuenta qué está pasando. Es decir, si el ritmo es lento, si el ritmo es rápido, si es regular, si no es regular. Y después ver los distintos desniveles que puede haber entre las ondas. Por ejemplo, del segmento ST, todas las patentes de isquemia. Bien, pero esto lo van a ir viendo, digamos, en el transcurso de los prácticos, seguramente. Yo les voy a dejar estos 4 videos porque son dinámicos, es decir, se ven las imágenes en movimiento. En general, las clases teóricas solemos dar, digamos, PowerPoint, etcétera, con mucha ilustración, pero estático. Y la electrocardiografía es un fenómeno dinámico. Entonces, en los videos van a poder ver cómo, digamos, se traslada el impulso, cómo responde el corazón, es decir, van a encontrar, digamos, una mejor comprensión. Bien, yo lo que propondría es ir hablando de insuficiencia respiratoria repasando los casos clínicos. Porque hablar en el aire sin tener la aplicación en un paciente me parece que va a ser más productivo volver a ver los casos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bien. Tengo que buscarlos y compartir pantalla. Y, ¿dónde lo tengo ahora esto? Es decir, que primero tengo que buscarlo. ¿Y dónde lo busco? Espere, vamos a hacer una cosa. Lo voy a buscar. ¿Cómo puedo ir a buscar en mis archivos, en mi compu? ¿Cómo? Si no tengo acá la... Minimizar Zoom. ¿Cómo se minimiza? ¿No tiene una barra ahí arriba? ¿Acá arriba? Salir de pantalla completa, ahí está. De todas maneras, tengo que ir a buscarlo acá. ¿El documento? No. Poné ahí la barra de buscar. Mira. Lo voy a buscar acá directamente. A ver. PowerPoint. Es un lunes. Ah, pero espera, ¿y ahora cómo? Ah, Dios. Voy a Zoom. ¿Cómo voy a Zoom otra vez, Eva? Sí, doctor. Bien. Bien. Este paciente tuvo un traumatismo de tórax. Acá se pueden ver las lesiones, la equimosis. Entonces, a consecuencia del traumatismo, el pulmón puede estar dañado. ¿Y qué puede tener el pulmón a consecuencia de un traumatismo? Puede haber habido fracturas costales y el paciente presentar un neumotórax, por ejemplo. O bien sangrar dentro de la cavidad pleural y tener un hemotórax. Tanto el neumotórax como el hemotórax, ¿qué van a provocar? Van a provocar, a ver si alguien me contesta, ¿qué puede provocar la presencia de aire o sangre en el espacio pleural? Digamos. ¿Alguien se le ocurre? Una atelectasia compresiva, doctor. Sí, una atelectasia compresiva. Perfecto. Esa atelectasia, ¿qué me va a provocar? Un trastorno. ¿Qué tipo de trastorno me va a provocar la atelectasia? Trastorno, ventilación, perfusión. Bueno, un trastorno de ventilación-perfusión. Ahora, si ese trastorno es muy importante y realmente va a haber
circulación por muchas zonas no ventiladas del pulmón, va a haber un efecto shunt, es decir, aquella hipoxemia que no va a mejorar con la administración de oxígeno. Si no mejora con la administración de oxígeno, significa que hay shunt. ¿Tá? Ahora, cuando hay un trastorno de ventilación-perfusión, pero todavía la sangre puede ser mejorada la oxigenación con una fracción inspirada mayor de 0,21, es decir, con 0,35, 0,40, se corrige, digamos, el trastorno de ventilación-perfusión porque los alveolos que están, digamos, hipoventilados, ¿no? Va a ser ahora con una mezcla enriquecida de oxígeno y va a mejorar la saturación arterial. Bien, si el enfermo no tiene ni neumotórax ni hemotórax, pero está ventilando, ¿cómo está ventilando este paciente? ¿Qué podemos decir? Miren. Pueden hablar, si alguien quiere hablar, conteste. ¿Qué vio? ¿Qué me dice de ese tipo de ventilación? ¿Qué pasa con el abdomen? Cuando inspira. ¿Puede ser una respiración paradojal? Y es claro, porque infla la panza. Es decir, normalmente tiene que expandirse el tórax y deprimirse el abdomen. Y acá es al revés. ¿Está? Bien. Y además, en el cuello vieron que hay, digamos, uso de músculos accesorios. ¿Sí? Y le está costando respirar, le está costando ingresar el aire al pulmón. ¿Y por qué le puede estar costando ingresar el aire al pulmón si no tiene neumotoras, ni tiene hemotoras, por ejemplo, ni tiene fracturas costales? ¿Por qué le puede costar? Y tiene que hacer fuerza con todos los músculos, digamos, accesorios, o incluso con un diafragma que no está muy potente para hacer entrar el aire, no alcanza. ¿Qué está pasando en el pulmón? ¿Qué les parece? A consecuencia de un trauma. Yo los veo a unos poquitos nomás, no los puedo ver a todos. Lo veo a González Puc, a Cerezo, a Camps. Ah, pero acá tengo otra flechita. Ah, y estoy viendo más gente. Alves Rocha, Brand, Jonas, está ahí muy serio mirando. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí. Acá mi hijo está al lado mío, un médico frustrado me dio la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Por qué los músculos tienen que hacer fuerza para expandir el pulmón? ¿Qué puede pasar con ese pulmón? ¿Qué pasa si nosotros... ¿Está entrar el aire a los pulmones? Claro, pero ¿por qué? Puede estar colapsado. Puede ser. Como consecuencia del trauma, ¿sí? ¿Qué pasa con la permeabilidad capilar? Doctor, ¿puede haber una fractura costal? Ahí se utiliza más Está los bien, músculos abdominales. Por eso, podría haber fractura costal, por el dolor él no inspira, digamos, bien, pero en realidad dije que no había fractura, no había edema. motor. Hay edema pulmonar. Se llama edema pulmonar traumático. ¿Sí? El trauma torácico es una causa de edema pulmonar. ¿Tá? Y ese pulmón pierde la elasticidad. La compliance, la elasticidad pulmonar se pierde. Es una esponja. Ustedes tienen una esponja de cocina o de baño, la comprimen y la sueltan, se expande rápidamente. ¿Tá? Ahora, si está mojada la esponja, ustedes están bañando, están lavando los platos y la esponja está mojada, la aprietan, ¿qué pasa? No se expande. Ha perdido la elasticidad. ¿Tá? Entonces, para expandir ese pulmón, hay que hacer mucha fuerza. Y si este paciente continúa tratando de poner el aire a costa del esfuerzo respiratorio, ¿qué va a pasar con sus músculos? Se van a fatigar. Se van a fatigar.
Entonces, si se fatigan, van a empezar a retener CO2, a empeorar la hipoxemia y empezar a entrar en acidosis metabólica. Antes que esto ocurra, hay que intubar al paciente y hay que ventilarlo. Hay que ayudarlo a respirar. Entonces, ¿cuál es el trastorno que se produce? Y hay un trastorno de ventilación-perfusión. ¿Está? Hay un trastorno de ventilación-perfusión. Ahora bien, al comienzo es un trastorno de ventilación-perfusión. Pero este edema, ¿sí?, traumático, es lo mismo cuando ustedes se doblan el tobillo. ¿No se le hincha el tobillo? Rápidamente aparece edema. ¿Está? Bien, acá el trauma rápidamente produce edema. Pero resulta que ahí puede empezar a verse otro fenómeno. A liberación de citoquina, daño de la membrana alveolo capilar, y ahí aparece un cuadro, ¿sí?, que tiene una patente radiológica. Al comienzo, el paciente está hipoxémico, tiene 90 y está hiperventilando. Tiene 28 de frecuencia respiratoria, 30 de CO2. Entonces, al comienzo de una crisis asmática, de un trauma torácico, o de una neumonía, o de una atelectasia, ¿qué pasa? Hay estímulos intrapulmonares que lo llevan al paciente a hiperventilar. ¿Y cómo sabemos que hiperventila? Y porque tiene una frecuencia respiratoria elevada y probablemente un volumen corriente también normal aumentado. Cualquiera de estos dos parámetros y la combinación de ambos nos da un volumen minuto respiratorio aumentado. En un intento del organismo de mejorar su PO2, pero no lo logra, porque la curva de disociación de la hemoglobina es una S itálica que tiene un tope. Por más que, digamos, uno aumente la PO2, no va a mejorar la saturación. Entonces, en el comienzo de cualquier o de la mayoría de las patologías respiratorias, en un comienzo, agudas, ¿sí?, atelectasia, neumonía, trauma torácico, crisis asmática, el individuo empieza a hiperventilar al comienzo y tenemos una alcalosis respiratoria, frecuencia respiratoria aumentada, pero eso no logra mejorar la hipoxemia producida por el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión que producen estas entidades. ¿Está claro esto? Tal es así que si ustedes ven el caso de Karina Belmes, van a ver que son dos mecanismos. Uno es el de oxigenación de la sangre. Hay una bomba de hemoglobina que chupa el oxígeno del alveolo y un fuelle, un mecanismo de fuelle que expulsa al exterior el CO2 producido. ¿Tá? Y Karina tenía buena oxigenación a pesar de no ventilar. Si repasan el caso van a ver que ella no ventilaba, que se ha ido acumulando el CO2 a niveles que son depresores del centro respiratorio. Y ni el pH ni la CO2 a esos niveles estimulaban el centro respiratorio. Y tampoco tenía estímulo de la hipoxemia. ¿Por qué? Porque estaba con un tubo endotraqueal, con un flujo de oxígeno en la vía aérea, la hemoglobina desoxigenada por un gradiente aspiraba el oxígeno de los alveolos y mantenía una oxigenación adecuada en la sangre. Sin embargo, la PSO2 estaba por las nubes. ¿Se entiende? Bien, este paciente se liberaron citoquinas, se dañó la membrana alveolo capilar, los neumonocitos, el surfactante, microatelectasia, y aparece esto. Y aparece esta radiografía indicando, ¿qué cosa? Que hay algo en los alveolos y en el intersticio. Hay acumulación de líquido y todo un proceso inflamatorio. Y este es el edema pulmonar no cardiogénico, es decir, el edema pulmonar inflamatorio. ¿Está? Entonces, es muy frecuente que los pacientes chocados, que el shock, que el traumatismo de tórax y fundamentalmente el shock que acompaña al trauma, genere un distrés respiratorio.
¿Y qué diferencia hay entre un pulmón húmedo traumático, donde hay edema nada más, pero no hay, digamos, liberación de citoquinas importantes y no llega el distrés? Y bueno, la diferencia es que si es un edema pulmonar traumático y hay hipoxemia y hay trastorno de ventilación-perfusión, yo lo puedo mejorar con oxígeno nada más, ¿sí? Ahora, si el proceso inflamatorio es importante y se produce todo esto que hablamos y que incluso en una clase que yo les mandé, donde se habla del COVID y del mecanismo del COVID, que aparecen los microtrombos, etc. Ustedes, ahí está toda la explicación del fenómeno inflamatorio que ocurre en el pulmón. Y ahí ya el tema cambia. No va a mejorar con oxígeno, con máscara, ni con bigotera. ¿Por qué? Porque hay shunt. Hay shunt. Entonces, ¿qué pasa? Los alveolos están totalmente mal ventilados. Pasa la sangre capilar por ahí y no se oxigena. Y la PAFI es menor de 200. Si solamente hay edema traumático y no hay distrés, en general la PAFI está por encima de 200. Y podemos mejorar algo con oxígeno. En el caso del distrés, cuando ya aparecen estas imágenes, y la PAFI es menos de 200, por más oxígeno que le pongamos no va a mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? Intubar al paciente y hacer asistencia respiratoria mecánica. ¿Tá? ¿Qué logramos con la asistencia respiratoria mecánica? Y lográbamos muy poco. Esto comenzó a mejorar el pronóstico del distrés cuando un señor se le ocurrió, ya hace mucho tiempo, Ashbaugh y Petty, le hablo del año 68, 70, es decir, hace 30 años, la presión positiva expiratoria, la presión positiva al final de la expiración. ¿Esto qué hace? Impide que los alveolos se colapsen, que los alveolos se cierren. Entonces, al final de la expiración, quedan con una presión positiva y quedan abiertos. ¿Se entiende esto? Bueno. Y acá vamos a ver. ¿Se escucha el audio del video o no? Bueno, yo les cuento. Acá está ventilando sin PIP. Es un modelo animal, ¿sí? Se está ventilando los pulmones de un cerdo. Le está poniendo 5 centímetros de PIP y se ve cómo el pulmón no vuelve al estado original todo achatado. Se conserva erguido, algo erguido. El colapso es menor. Ahora le va a aumentar la PIP a 10. Está con 28 centímetros de presión pico al final, digamos, en la expiración a 28 centímetros y al final de la expiración a 10. Y fíjense cómo queda infladito el pulmón. En la expiración, cómo queda inflado. ¿Lo ven? ¿Vieron la diferencia? Ahora le va a ir bajando para que vean la diferencia. Ahí bajó 5 centímetros. Y ahí le sacó la pipa ahora. Miren. Miren. Se achata totalmente. Bien. Entonces, yo creo que esto, viéndolo,
ustedes pueden tener una noción más acabada que si lo leen en el libro y no. Entonces, esto es la PIP. Una alumna me pidió la otra vez en un foro, doctor, explíqueme la PIP. Y una cosa es que yo le explique y le diga, es la presión al final, y otra cosa es que ustedes lo vean. Y este pulmón, ¿sí? A las 48, 72 horas está transparente, es decir, no tengo la radiografía, pero bueno, desaparece todo cuando responde. Pero hay veces que a pesar de la PIP y todo, no mejora el distrés. El daño es muy importante. Y bueno, y ustedes conocen las 3 fases, que incluso la tercera fase es secuelar, se puede producir fibrosis. Bien, causa de distrés, bueno, muchas. Desde la embolia grasa, desde el trauma torácico y el shock, cualquier tipo de shock, la sepsis, la pancreatitis, en fin, las virosis, por ejemplo ahora, el coronavirus. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus? Lo repasamos. No mejora con PIP porque el fenómeno no está solamente en el colapso alveolar. Está en los microtrombos que se forman y que impiden una buena circulación capilar por los alveolos. Por más que usted los distienda y los oxigene, y bueno, hay shunt, ¿por qué? Y porque hay oclusión de trombos capilares en los alrededor de los alveolos. Por eso se está utilizando heparina. ¿Sí? Bien, vamos a volver para atrás al primer caso, que es este. Yo quiero que Jonas, que lo tengo a mano ahí, me diga qué observa en esta placa de tórax. Y se observa una homogeneidad del pulmón izquierdo. Entonces creo que, pero no veo la tráquea. ¿Y esto qué es? ¿Ustedes ven la manito? ¿Ven la manito del cursor o no? Sí, bien. Acá, ¿qué hay? Aire. Y esto es tráquea. Yo no consigo ver bien para qué lado está desviado. Ah, bueno. Entonces, lo que hay que mirar es cómo está centrada la placa. Y no está muy bien centrada la placa. Pero más que la desviación de la tráquea, acá vemos un emitora que está color negro y un emitora que está color blanco. Este tiene aire, este no tiene aire. ¿Está? Bien. Y vemos el raquis desnudo. Esto es un raquis desnudo. Acá está todo recto y es como que está tironeado para allá. Y si uno observa bien, los espacios intercostales acá están retraídos. Están retraídos. Entonces, podemos decir que esto, ¿qué puede ser? ¿Qué podría corresponder a qué imagen de qué? ¿De una? A una atelectasia. Atelectasia, una atelectasia importante. Bien. Este señor, de 78 años, cursa un posoperatorio de cirugía abdominal. Las complicaciones más frecuentes en un posoperatorio es la atelectasia. ¿Está? Y la atelectasia posoperatoria puede ser debida, primero, a un paciente que fue intubado en un bronquio. Es decir, en vez de intubar por arriba de la bifurcación de la carina, la cánula fue a un bronquio. Y el otro pulmón hipoventiló, se atelectasió. Cuando se ventila con altas concentraciones de oxígeno, es muy factible que se produzcan atelectasias por reabsorción. Se chupa todo el oxígeno, hay poco nitrógeno que estabilice el alvéolo, y al aspirar la hemoglobina todo el oxígeno produce atelectasias por reabsorción. La otra es acumulación de secreciones. La otra es hipoventilación, porque en las cirugías abdominales la mecánica diafragmática está alterada. Entonces, es muy frecuente encontrar atelectasias posoperatorias. Algunas pasan desapercibidas, digamos. El paciente, cuando a las 24, 48 horas comienza a expandir mejor el tórax
Los kinesiólogos trabajan con el paciente. Esto es importante, el trabajo kinésico en los postoperatorios. Inflar globos, por ejemplo, inflar globos. Hay aparatitos para inflar, para soplar contra una resistencia. Eso ayuda a evitar las atelectasias. Ahora, en este caso la atelectasia fue muy importante. ¿Qué se hace? ¿Qué le pusieron a este paciente? Sí. Ese pulmón comienza a expandir, el izquierdo, empieza a entrar aire, y acá tenemos una reexpansión prácticamente completa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía puesto, digamos, el paciente en el rostro? Puede ser un CPAP. Una máscara de CPAP. Estaba respirando, exhalando, frente a una resistencia que hacía que una especie de PIP, de presión positiva al final de la expiración, pero con una ventilación no invasiva. Hay ventilación invasiva, asistencia respiratoria mecánica y ventilación no invasiva con máscara. Doctor, Bien. una consulta. Y en este caso, en este paciente en particular, ¿en cuántas horas se reperfunde? ¿Se respande? Se Y en vuelve general a las 24, oxigenar de manera correcta o mejora. Y a las 24 horas en general Sí. está expandido el pulmón y ya con un poquito de oxígeno nada más, es decir, y ejercicio respiratorio. Ahí está muy importante, digamos, la carrera de kinesiología, la asistencia respiratoria del kinesiólogo. Es decir, el drenaje postural, si acumuló secreciones, la tos asistida. Ahí hay que conocer muy bien la segmentación broncopulmonar por las posiciones que hay que poner al paciente para que drenen los bronquios que están obstruidos. Eso es trabajo del kinesiólogo, por eso ellos conocen muy bien la anatomía del pulmón y de los lóbulos, de los segmentos, los lóbulos y los segmentos del pulmón. Entonces, la otra cosa que a veces hay que hacer es una broncoscopía para poder aspirar tapones mucosos que no, digamos, se pueden drenar con las distintas posiciones y las maniobras kinésicas, y hay que hacer una broncoscopía para eliminar un tapón que puede seguir ocluyendo un bronquio. Pero en general la recuperación postoperatoria es bastante rápida, en general 24 horas. Mientras tanto el paciente está con CPAP. Ahora, el trastorno que se produce, si la atelectasia es masiva como esta, ¿sí? Y bueno, puede haber retención de CO2, pero habitualmente, como la curva de disociación del dióxido de carbono es lineal, a diferencia de la hemoglobina, del oxígeno, que tiene un límite, arriba es una S, por más que aumente la presión, no aumenta la saturación. Pero acá, si el paciente es capaz de mover bien los músculos respiratorios y aumentar su volumen minuto respiratorio, en general hay hipoxemia, porque hay shunt, no mejora con oxígeno habitualmente, puede mejorar con CPAP, pero el CO2, si tiene un buen volumen minuto respiratorio por este pulmón, puede llegar a eliminarse el CO2 y el CO2 no aumenta mucho, está normal, y en ocasiones ciertas atelectasias con musculatura conservada, paciente consciente que puede aumentar su volumen minuto respiratorio, puede llegar a eliminar CO2, incluso estar la CO2 disminuida. ¿Está? ¿Se entiende esto? La eliminación de CO2 es al aire libre, al aire, no hay nada que lo impida. Si
es capaz de aumentar el volumen minuto respiratorio, va a eliminar el CO2 que no lo puede eliminar por los alvéolos que están colapsados. Lo que no va a mejorar es la PO2. ¿Está? Bien, seguimos. Bien, estoy viendo que está De Bortoli. ¿Me escucha De Bortoli? ¿Me escucha De Bortoli? ¿Ustedes escuchan que yo la estoy mencionando? Sí, doctor. Sí, se escuchaba. Es decir, que dio el presente y se me fue. ¿Cómo puedo hacer yo saber si está De Bortoli? Hoy me parece que le tomé a ella, a De Bortoli. Voy a mirar si la tengo acá, a ver. Sí, debe estar enojada porque... A ver. ¿Dónde anda? Acá tendría que estar, dice, Comisión 19 de Bortoli. ¿Cómo veo yo? Dice, solicitar para reactivar el audio. Reactivar el audio. Esta niña no está entonces. Tendría que escucharme ella, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Y tal vez se salió un rato para ir al baño o alguna cosa así. Ah, puede ser, ahí salió el defensor de pobres y ausentes. Bueno, lo que no entiendo muy bien estos 3 puntitos, dice solicitar para reactivar el audio, preguntar para iniciar video. Este punto cosito, no sé, parece que está cerrado el micrófono, yo no sé por qué está cerrado el micrófono. Bueno. Bien, a ver, pero la pucha. ¿Qué le pasa a este paciente, a la señora esta? ¿Quién me contesta? A ver, voy a tener que pedir yo que me conteste, por ejemplo. Otra cosa, ustedes me ponen comisión tanto, comisión... Yo no veo quién es cada uno. Uno me puso una J acá. ¿Quién es la J? Pasa que, doctor, para tomarnos la asistencia nos piden que pongamos así, primero la comisión y después nuestro apellido y nombre. ¿Y eso quién le pide que aparezca la comisión primero? En vez de Lía, cuando toman asistencia durante las clases. Y bueno, pero resulta que después a ustedes le queda acá que yo no puedo saber quién es quién. Ese es el problema. Por ejemplo, acá lo estoy viendo a Gripa. Dice comisión 16, Gripa P.
y después no sé más cómo ver toda la información. A ver, a menos que yo pueda agrandar la imagen de cada uno, pero no, tampoco me... Doctor, si no le molesta, podríamos cambiar nuestro nombre, tipo, vamos a donde está nuestra foto. Por eso, a mí me parece que en las próximas reuniones, para ir conociéndolos, ¿sí? Yo necesito ver su rostro y necesito ver su nombre, ¿tá? De esa manera nos vamos conociendo. Imagínense que yo les tome el final después, quiero saber ubicarlos bien, ¿eh? ¿Cómo anduvieron? Bueno, Bárbara, dígame, ¿qué le parece esta paciente? ¿Qué tiene esta paciente? ¿Qué le parece? ¿Puede ser una hemoptisis masiva? Una hemoptisis masiva. ¿Por qué dice que es masiva? Que es por la una cantidad hemoptisis... ¿Cómo? Por la cantidad de expectoración. ¿Cuánto debería ser esa cantidad para calificarla como una hemoptisis severa o, digamos? Mayor entre 100 y 600 por 24 horas. Pero entre 100 y 600 hay un... Hay diferencia, pero esa es la teoría. O sea, Claro. mayor. ¿Usted buscó en algún otro lado, más o menos, leyó en internet? ¿Qué opinan ustedes de buscar, por ejemplo, a ver, alguien por ahí me ha criticado, dice, doctor, usted nos manda a Wikipedia. Yo les digo, si yo tengo, mire, voy a hacer una prueba. Tengo el celular y voy a buscar hemoptisis masiva en la Wikipedia, a ver qué me dice. Hemoptisis. Doctor, ¿no sería más de 600 mililitros? Y ya me parece que ahí ya es mucho, ¿eh? Doctor, yo tengo que puede ser Mayor más de de 300. Ah, mayor de 300. Dice, 150 mililitros por hora. ¿Cómo? ¿Qué es una hemoptisis masiva? La hemoptisis es la 150 de sangre de puntos sanguinolentos procedente de la vía respiratoria. La hemorragia pulmonar es un sangrado masivo de la vía respiratoria en general. Dice, mayor de 150 mililitros por hora trae o bien 600 mililitros en 24-48 horas, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria y riesgo de vida. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no tienen que conformarse con una sola lectura, hay que entender por qué. Porque si tiene 150 mililitros por hora, ¿sí? Al cabo de 10 horas, y bueno, está chocado el paciente, es decir, perdió 1,5 litros, es decir. Entonces, en general, la hemorragia, en este caso, la hemorragia alveolar difusa, suele detenerse. No es que va a sangrar 150 por hora todo el día. En general sangra y se detiene la hemorragia. Las hemoptisis voluminosas son consecuencia de traumatismo, ¿sí? O perforación o un daño a alguna arteria bronquial importante. Ahora, los libros, otra definición, habla de 300, incluso hay una pregunta que le han hecho a ustedes en el escrito, creo, ¿o no? Sí, doctor. Múltiple choice, ¿sí? Sí, había. Bueno, sí. Machado, ¿qué habilitaban como respuesta correcta? ¿Cuál era la correcta? Mayor a 600. ¿Mayor a 600 decía? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí, en el escrito en la era, sí. ¿Y en un cuestionario que le mandaron? Bueno, sí, el escrito, el cuestionario de la era. De la era, sí. ¿Le hicieron devolución de respuesta correcta? Cuando se terminaba, aparecían las respuestas correctas. Bueno, y decía mayor de 600 mililitros. Sí. En 24 horas. Sí, en 24 horas. Está bien. Eso es en 24 horas. Pero el tema es que uno puede cuantificar, no esperar las 24 horas a ver si tuvo 600. Es decir, cuantificarlo antes, hora por hora. Si yo, esta señora que está, digamos, expectorando en un balde, yo miro que al cabo de una hora hay 150 mililitros y en la hora siguiente otros 150 mililitros, y bueno, esto es una hemoptisis severa porque está con 150 mililitros por hora. Al cabo de 2 horas tiene 300. Bueno, la idea es la siguiente, es decir, ¿qué puedo hacer yo con un paciente que tiene una hemoptisis masiva? Y bueno,
puedo transfundirlo. Este paciente puede desencadenar una insuficiencia respiratoria, puedo oxigenarlo, pero va a tener trastorno de ventilación perfusión seguro. Esta patología que cursa, digamos, con artralgia en rodillas y una equimosis conjuntival, ojo rojo, signo de hipovolemia, tos seca, ¿a qué puede corresponder? Incluso con esta placa de tórax. ¿Cómo se llama esta patología o esta entidad? Sarcoidosis. No. Hemorragia alveolar difusa. Sí, hemorragia alveolar difusa. Que es una entidad, digamos, que hay varias causas de hemorragia alveolar difusa. La más estudiada, la más conocida, es una vasculitis de tipo autoinmune, ¿sí? Y uno de los cuadros que se conoce con nombre propio y que afecta también el glomérulo y los riñones, es el síndrome de Goodpasture, ¿sí? Hemoptisis y glomerulitis. Bien, decía que si estuviéramos en un centro, en una ciudad, generalmente hoy hay servicios de hemodinamia, ¿sí? Donde se podría llegar a hacer, si es una hemorragia alveolar difusa, no podemos hacer mucho, excepto por ahí hablan de corticoides o de inmunosupresores. Ahora, si la hemoptisis es producida por el daño de un vaso que está sangrando, en un servicio de hemodinamia se puede hacer una embolización selectiva. Se cateteriza la arteria, se localiza bajo control tomográfico la arteria que está sangrando y se emboliza. Lo mismo van a ver más adelante en aparato digestivo. En el intestino, el colon, cuando hay una displasia y una arteria, una pequeña arteriola que sangra, uno puede localizar con medio de contraste, ubicar la zona de sangrado y hacer una embolización selectiva. Ahora, la idea es conocer otras causas de hemoptisis, no masivas como esta, sino tener en cuenta otras enfermedades que pueden dar hemoptisis. Vamos a mencionar 2 o 3. Por ejemplo, Sergio Daniel. Puede ser bronquiectasia o cáncer. Las bronquiectasias. Hay bronquiectasias secas se llaman. Bronquiectasias que no tienen lo que tienen otro tipo de bronquiectasias. Las que dan hemoptisis se llaman bronquiectasias secas, bronquiectasias de Besançon, a diferencia de las otras bronquiectasias que producen ¿qué cosa? Las bronquiectasias habitualmente. Broncorrea. Broncorrea. Entonces, hay bronquiectasias que producen broncorrea, que generalmente a las que producen broncorrea importante no dan hemoptisis, y otras que se llaman bronquiectasias secas, que no suelen dar, digamos, expectoración abundante, pero sí hemoptisis. Bien. Doctor, una consulta. Sí. ¿La escucho? ¿El dengue hemorrágico puede producir hemoptisis? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Es que podría también ser compatible con un dengue hemorrágico? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, vamos a mirar ver este otro caso. ¿Cómo puedo ver más alumnos en la pantalla? Bien, ¿escucharon el audio de este video o no? Leiva, ¿se escuchó el audio? No, doctor. No se escuchó tampoco. No. Esto tengo que ver cómo
ahí nomás. ¿Cómo se soluciona este tema? Porque todos mis Doctor, casos... ¿sí? En las clases de cardio con el doctor Vera, que siempre nos coloca así videos en los power, tampoco anda. Bueno. Porque creo que es muy lento el internet y no va de acuerdo al No, pero no es video por, con el no audio. creo que sea por un internet lento, porque si se ve el video, o el video lo vieron bien, ¿lo vieron cortado o lo vieron bien al video este? Sí, de se este ve caso. bien el video. Y bueno, si se ve bien el video, tiene que escucharse el audio. Yo mañana mismo voy a hablar a Buenos Aires, a los genios de allá, que son los que Claro, manejan pero es como que el Zoom no permite. A eso es lo que yo voy. O sea, se ve la parte de las imágenes, o del video, pero un no Zoom, del pero audio. me llama la atención que una plataforma como Zoom no pueda usted mirar un video, yo no puedo ver un video con audio con los alumnos. Es decir, es un formato MP4. Por ejemplo, no sé si he visto algo con ustedes del caso de Felipe o de los casos, no lo vimos todavía. Bueno, el lunes que viene vamos a empezar a ver casos de cardio, ¿sí? De Felipe, por ejemplo, y ver si lo podemos analizar desde acá con audio. Yo voy a llamar a Buenos Aires de todas maneras. Bueno, a ver, vamos a ver quién tiene cara de dormido. A ver, Jessica, ¿está despierta? Sí, doctor, Jessica. usted siempre tiene ese problema conmigo, siempre piensa que estoy dormida. Bueno, dígame, Jessica, ¿qué le pareció este video? ¿Qué tiene este paciente? ¿Quiere que lo veamos de vuelta? Sí, sí, por favor. ¿Vio que estaba dormida? No se puede achicar esto porque yo quiero ver después. Achicar un poquito. Bien, ¿qué me dice entonces? No sé. ¿Y cómo no? Cuénteme lo que vio nada más. Sería una obstrucción por agua. No, en espere, las que vías Jessica, que Jessica me cuente lo que ve. Había una cantidad de mujeres. Jessica. Sí. ¿Y dónde están las mujeres? Eran todos varones. Y eran, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 varones que llevaban a otro muchacho. ¿Dónde están? Están en la playa. Están en una playa. ¿Y qué puede pasar con este que sacaron ahí, que lo llevaron entre todos? Que tragó mucha agua. ¿Y sí? ¿Y cómo se llama este cuadro cuando puede ser por inmersión o ahogamiento o por estrangulación? ¿Tiene una? ¿Cómo se llama un cuadro? ¿Una? A ver quién le ayuda, Robledo. Sergio. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Una? No puede respirar. ¿Está? No tenga miedo de hablar. Asfixia respiratoria. Asfixia, una asfixia. Asfixia por inmersión se llama esto. El paciente tiene asfixia, no entra aire. Y puede haber por estrangulamiento, lo estranguló, lo asfixió. Bien. ¿Respira o no respira? No. Sí que respira. Vamos a mirarlo de nuevo. Y esto lo tiene que quedar grabado. Este tipo de respiración. Miren.
Eso se llama gasping. Es una respiración boqueante. Es como los pescados cuando los sacan del agua. Abren la boca así. El video se va cortando, como que se va pausando. No podemos ver el video de corrido. ¿No? ¿No lo vieron? Veo el video, pero se va pausando el video. No puedo ver cómo el paciente hace, cómo respira. Y bueno, es lo que yo les pregunté si lo veían bien y me dicen que el video lo veían bien. Bueno, de todas maneras, todos estos casos, por ahí los llevo a la plataforma, vamos a ver, para que ustedes lo repasen y los vean. Pero esto se van a encontrar muchas veces si van a la playa, a lo mejor con un paciente así. Es una respiración boqueante, gasping. Es un cuadro asfíctico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes van a ver cómo lo voy a achicar porque acá quiero mostrar. ¿Se puede achicar esto? Quiero mostrar una cosa que va a aparecer acá al costado. Más. Ahí está. Bien. Entonces, este paciente tenía este trazado electrocardiográfico. Todavía creo que no vieron mucho de electrocardiograma, pero esto es tuc, 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 miren. El sonido no se escucha, ¿verdad? Pero yo les cuento. Pip, 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 pip. Y ahí una descarga eléctrica. Esto es una cardioversión eléctrica. El paciente estaba con una taquicardia ventricular sostenida. ¿Tá? La hipoxia, producto de la asfixia por inmersión, llevó a una arritmia cardíaca prácticamente mortal. Una taquicardia ventricular sostenida. ¿Tá? Y tenían un cardiodesfibrilador. Los bañeros le hicieron una cardioversión eléctrica, es decir, con 2 paletas en el pecho y sincronizando, digamos, el momento para producir la descarga de 200 joules, 300 joules, lo cardiovirtieron y recuperó un ritmo sinusal. Este paciente puede sobrevivir. Si fue mucho tiempo el periodo de hipoxia, puede quedar con algún daño cerebral o incluso desarrollar un distrés respiratorio. Bien. Este otro caso. Doctor, el agua que ingresó a los pulmones... No ingresa agua a los pulmones. El tema de la asfixia por inmersión, se produce un espasmo de glotis, digamos, un espasmo de glotis de manera que el líquido que hay en el pulmón, más es de edema pulmonar, digamos, que el agua salada que penetró el pulmón. Es decir, cuando el enfermo muere, ¿sí?, y hace paro cardíaco y está bajo el agua, ahí puede ceder el espasmo de la glotis y puede haber agua en el pulmón. Pero en este caso, digamos, es el mecanismo de defensa es el espasmo de glotis que hace que el enfermo no entre el aire. Por eso, digamos, el cuadro es asfíctico. ¿Se entiende? Bien. Ah, buenísimo. Bien. El que está tosiendo es el doctor Miguel, que andaba por ahí por la sala. Bueno, este paciente estaba en el hospital, yo no me acuerdo si a principio de año lo filmé. ¿Y qué notan ustedes en el video? ¿Qué les llama la atención?
¿Qué me cuentan? Puede ser como que se ahoga cuando está durmiendo. A mí se me entrecorta mucho el video, pero como que hace un cese de la respiración. Es interesante, miren bien el video, a ver. El que tose no es él, ¿eh? Una respiración boqueante, ¿le cuesta respirar? Claro, ahí está abriendo la boca y trata de entrar el aire, no puede, mueve el tórax y no entra, y ahí sí, ahí, ronca y entra el aire. Miren, miren, ahí no entra. Sin embargo, el tórax se quiere expandir, pero no entra el aire. ¿Y por qué no entra el aire? Por el sobrepeso. No. Hay pacientes gorditos que no tienen este problema. ¿Por la dilatación de los músculos de la lengua? Dilatación, ¿no? Relajación. Relajación, sí. Bueno, entonces, claro, está bien, pero esa es la explicación fisiopatológica. Pero cuando vemos esto, ¿tiene una obstrucción? ¿Por momento está obstruido? Es decir, a ver, vamos a compararlo con el caso anterior. El ahogado, ¿sí? En todo momento estaba que abría la boca y no entraba el aire en ningún momento. Si uno lo mira, recorta el video y ve que abre la boca así y no se expande el tórax, digo, bueno, esta es una respiración boqueante, es un gasping. Sin embargo, seguimos observando y no, de repente entra el aire. ¿Está? Entonces, tiene una obstrucción, pero no fija, momentánea. Entonces, ¿cómo se conoce esto? En un periodo donde está en apnea, es decir, no entra aire, no entra aire. ¿Apnea obstructiva del sueño? Es una apnea obstructiva de un paciente que está durmiendo. Apnea obstructiva del sueño. Ahora, mueve el tórax, ¿sí? Pero no entra aire. ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo. Él está haciendo esfuerzo, trata de hacer ingresar el aire, mueve el tórax, pero el aire no entra. ¿Y cómo sabemos que el aire no entra? ¿Por qué? Porque hay un estudio que se llama, ¿cómo se llama el estudio de estos pacientes? Una polisomnografía donde le ponen sensores en la nariz, sensores en el tórax, y ven que el tórax se mueve, pero acá no hay flujo nasal de aire. ¿Por qué? Porque está obstruido acá arriba, está obstruida la glotis. ¿Y por qué está obstruida? Porque en el sueño se relaja la musculatura de la lengua. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? Ningún número, a ver, le vamos a jugar la quinela mañana. 14. Algunos dicen 17, pero creo que son 14 si mal no recuerdo. Bien, esos musculitos se relajan. ¿Y usted por qué, Jessica, por qué puso el dedo ahí tan enfrente? ¿Qué es lo que hace cuando pone la manito ahí? Esa. ¿Qué hace ahí? Es que fui a activar el micrófono para contestar la pregunta, por eso. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, esos músculos se relajan. Al relajarse, la lengua retropulsa, se va para atrás y me tapa la glotis. Y el individuo empieza a hacer fuerza. Y al hacer fuerza, se despierta. ¿Se despierta? Microdespertares. ¿Qué es un microdespertar? Que no llega a ser concreto el despertar del paciente, no se hace consciente. No, está bien. Lo que pasa es que el paciente que se despierta adquiere conciencia. En general abre los ojos, ¿sí? Y se conecta con el medio. Lo que pasa es que y además eso tiene una traducción electroencefalográfica. Por eso que le ponen todos los electrodos en la cabeza para registrar las ondas del electroencefalograma. Y en el electroencefalograma hay ondas del sueño, ondas delta, ondas profundas, del sueño profundo, del sueño REM, y hay ondas de despertar, rápidas, alfa, ondas de despertar. Entonces, lo que uno observa en el electroencefalograma, cuando el paciente
está moviendo un poco el tórax, pero no entra aire porque la lengua retropulsó, ese esfuerzo que él tiene que hacer, y después viene el ronquido, en el electroencefalograma cambia de ondas delta a ondas rápidas, y ese es el despertar electroencefalográfico. ¿Está? Despertar electroencefalográfico. Ese cambio de la actividad de las neuronas corticales no están en reposo. Entonces, ahí esas neuronas están trabajando toda la noche. Y de día, el paciente tiende a quedarse dormido en cualquier lugar. Por eso tiene sueño de día, porque no durmió bien de noche. ¿Está? A pesar de que tenía los ojos cerrados, a pesar de que no se conectaba con el medio ambiente, tenía despertares electroencefalográficos. Y de noche retiene CO2 y está hipoxémico de noche y está hipercápnico. Como está hipercápnico, ¿qué hace el riñón? ¿Cuál es el mecanismo compensador de la hipercapnia? ¿Qué hace el riñón? Aumenta el bicarbonato. Retiene bicarbonato. Entonces, quiere a esa acidosis respiratoria la quiere compensar con una alcalosis metabólica. Ahora de día, el paciente, si bien está con sueño, ventila y desprende el CO2 que acumuló. Y si uno le saca sangre, tiene un exceso de base positivo, tiene una alcalosis metabólica de día. Tiene acidosis respiratoria de noche. Y tiene hipoxemia permanente. ¿Está? Tiene hipoxemia este paciente. Es decir, esta hipoxemia determina que estos pacientes tengan poliglobulia y puedan desarrollar incluso hipertensión pulmonar. Y generalmente pueden tener hipertensión arterial. ¿Que esto está vinculado a la obesidad? Sí. Hay una asociación entre obesidad y laxitud o relajación de la lengua nocturna. ¿Cuál es el tratamiento clásico? Bueno, hubo tratamiento de poner prótesis bucales que impidieran que la lengua se fuera para atrás, pero tan molesto. Y otro procedimiento que lo vimos en un paciente del postoperatorio. ¿Cuál es? Rápido. Uno que me conteste. El CPAP. Muy bien, la máscara de CPAP. No debe ser nada cómodo dormir con una máscara de CPAP. Por suerte, actualmente se ha empezado a utilizar un aparatito. ¿Qué aparatito? A ver. Marcapaso lingual. Un marcapaso lingual. ¿Quién contestó esto? ¿Sergio? Sí. Bien, Sergio. ¿De dónde sacó este dato usted? De usted, doctor. Ah, bueno, algo aprendimos entonces. Muy bien. Hay cosas que uno debe recordar, digamos, porque es la base, ¿no es cierto? Entonces, lo que habría que, digamos, investigar un poquito más, este marcapaso, por qué nervio recibe, por dónde recibe el estímulo y cuál es el nervio que, digamos, el efector, es decir, a qué nervio estimula, al nervio lingual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando empieza a detectar que hay obstrucción, le manda un chicotazo ahí al nervio lingual y le dice, lengua, ponete en su lugar. ¿Tá? Y el enfermo entonces no llega a hacer periodo de apnea, porque inmediatamente se reacomoda la lengua. ¿Ah? No, dice, mi hijo me pregunta si eso lo despierta al paciente. Y no, porque es un estímulo que no es un estímulo eléctrico que va a electrocutarse, ¿no? Es un pequeño estímulo que hace que se contraiga la lengua y recupera el tono. Bueno, seguimos. Doctor, ¿y eso cómo va? ¿Perdón? ¿Dónde se coloca? Claro, sí. El marcapaso. Debajo de la piel, como un marcapaso cardíaco. ¿Sí? Como un marcapaso cardíaco. Debajo de la piel se hace un bolsillito en el subcutáneo. Es un aparato chiquitito. ¿Sí? La técnica
Bueno, se usa probablemente una toracoscopía para localizar el nervio lingual. Es decir, la técnica profundamente no la conozco, digamos, porque no es mi especialidad. Pero si ustedes quieren investigar un poquito, debe haber algún artículo en internet que hable de marcapaso lingual. Yo no sé acá en el país si esto se está haciendo, lo ignoro. Sé que hay algún especialista, digamos, en sueño, en corrientes incluso, una doctora, pero lo único que hacen es polisomnografía, bajar de peso, CPAP. No creo yo que todavía acá, en la zona nuestra, se coloque marcapaso lingual. Habría que averiguar, probablemente en Buenos Aires sí, y en otras partes del mundo se está utilizando. Bien, vamos a otro caso. Bueno, voy a hacer una pregunta. El lunes pasado, ¿vimos este caso o no? ¿Qué me dice Bárbara? ¿Vimos este caso? ¿Estuvieron el lunes pasado en el aula? Sí, habíamos visto todos los casos, doctor. Vieron todo, pero este justo no lo recuerdo. ¿Es así? ¿Qué dijimos con respecto a reconocer algo? Si pasa alguien por la vereda de su casa una vez, al mes siguiente, ¿usted se va a acordar que esa persona pasó por su casa? Difícil. Pero si pasa todos los días, y seguro que usted la va a reconocer cuando pase nuevamente. Entonces, las imágenes, las patentes electrocardiográficas, radiológicas, los casos clínicos, se aprende por repetición. Es decir, las cosas se van grabando por repetición. Brenda, usted tiene el micrófono abierto. ¿Quién está hablando? Perdón, doctor. Sí. Activé sin querer. Ah, bueno, no hay ningún problema, pero ¿qué está con una telenovela? ¿Qué está haciendo ahí? Es mi perra. Ah, bueno, pero ella no habla, yo sepa, yo escuchaba voces. Sí, sí. Ah, Mi bueno. novio estaba al lado. Ah, bueno. Bueno. Bien. Perdón. No hay problema, no hay problema. El tema es así, entonces. Recuerden que únicamente repasando, viendo de nuevo, las cosas se van grabando de a poco. ¿Tá? Entonces, este chico es un chico de 12 años que entró a la guardia con depresión del sensorio y tenía, ¿qué cosa? ¿Qué vemos en el video? A ver, yo no quiero, Albert Rocha, la tengo ahí a mano, por eso le pregunto a usted, cuénteme en el video qué veía. Se ve que el niño tiene dificultad respiratoria, está le costando respirar. Ajá. ¿Y qué ve usted en la inspección? El abdomen de él, el movimiento del abdomen, ¿sería? Ajá. Y más que el abdomen, el tórax, mire. Sí. Es como que parece que está más rápida la forma que está la respiración de él. Es decir, una respiración rápida. Sí. Bien, entonces la pregunta es,
La frecuencia respiratoria con un individuo en reposo, adulto, ¿cuánto es más o menos? Hasta de 12 a 12, 14. Sí. Bien, entonces usted me tiene que decir, depende, ¿no? Porque si uno está dormido a las 5 de la mañana, probablemente tenga 8 a 10 frecuencias respiratorias. Pero si es al mediodía y usted vino de trabajar y caminó 20 cuadras y llega a su casa, seguramente va a ser 16, 18, y si está corriendo alrededor de la plaza, va a ser de 22, 24. Entonces, es variable. Por eso se dice que en reposo, a la mañana, cuando uno se despierta, y la frecuencia es alrededor de 10, 12 por minuto. Bien, este paciente tiene más o menos de 12 por minuto. Si yo le digo, ¿cuál es la frecuencia respiratoria del paciente? ¿Usted puede saberlo? Y sí, mira el video, agarra un relojito y cuenta. Entonces, este está con más de 28 o 30 por minuto. Bien. Ahora bien, ¿cómo es la expansión del tórax? A la inspección, para ver la expansión, hay una maniobra semiológica, pongo las manos así atrás del tórax y veo cómo expande, eso, ¿está? Pero no necesito poner las manos, yo miro y veo. ¿Se expande mucho o se expande poquitito, como el señor de la apnea del sueño? ¿Cómo se expande? ¿Se expande mucho o poco? Mire. ¿Qué les parece? Bárbara. Mucho. Mucho, bien. En cada respiración, ¿cómo se llama el volumen que uno saca y entra del pulmón en cada respiración? ¿Volumen corriente? Volumen corriente o volumen tidal, ¿sí? Claro. Si yo multiplico el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, obtengo el volumen minuto respiratorio. ¿Está? Bien. Sí. Y el volumen minuto respiratorio y la ventilación alveolar están relacionados. Lo que pasa es que la ventilación alveolar tengo que restarle el espacio muerto. ¿Está? Bien. Tiene una frecuencia aumentada y una amplitud aumentada. Entonces, el paciente va a estar hipoventilando o hiperventilando. A ver, ¿quién fue la alumna que me pidió que repasemos un poco fisiología respiratoria? No tenga vergüenza y dígame. Le dejo... Yo, doctor. Usted, Jessica Rey. Jessica, ¿qué le parece a usted? ¿Está aprovechando estas aplicaciones? ¿Está conociendo un poco más de cómo funciona el aparato respiratorio? Sí. Sí, bien. Entonces, dígame, ¿este paciente hiperventila o hipoventila? Hiperventila. Muy bien. Si el paciente hiperventila, ¿cómo podemos asegurar de que está hiperventilando? ¿Mediante qué examen de la sangre? Una gasometría. Una gasometría. ¿Y qué va a ver usted en la gasometría del paciente que está hiperventilando? Sí, no, me llevo las dos. Espere, estoy hablando con Jessica. Active su micrófono, Jessie. Cuénteme. ¿Por qué quedó ahí ella? ¿Me escucha, Jessica? ¿Qué? ¿Le agarró una crisis de pánico? Doctor dice que se le tildó. Bien, justo ahora que tenía que contestarme. Bueno, a ver, el tema sería, ¿cómo sé yo que el paciente hiperventila? Si hiperventila, quiere decir que sí. Sergio. ¿Es una disminución de dióxido de carbono en la sangre? Claro, una disminución del dióxido de carbono significa que la eliminación de dióxido es mayor que la producción. Entonces, se está produciendo continuamente dióxido de carbono.
alrededor de 200, 212 mililitros por minuto. Si yo hiperventilo, estoy eliminando más de lo que se produce. Por lo tanto, la CO2 en la sangre va a estar baja. Y la CO2 en la sangre baja significa que el paciente tiene un pH, ¿cómo? Elevado. Tiene una alcalosis respiratoria. ¿Se entiende? Él hiperventila. Mueve mucho aire de los alvéolos. Elimina en exceso CO2, más de lo que se produce. Entonces el CO2 en la sangre va a bajar. Y va a aumentar el pH y va a tener una alcalosis respiratoria. Muchas enfermedades pulmonares, al comienzo, tienen alcalosis respiratoria. Y son trastornos que producen un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, como la neumonía, las atelectasias, y como consecuencia va a tener hipoxemia. Por el trastorno de ventilación-perfusión, tanto la atelectasia, la neumonía, el edema pulmonar, va a tener hipoxemia. Y el individuo va a tratar de mejorar la hipoxemia, hiperventilando, pero no la va a mejorar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una curva de S itálica que tiene un tope. Usted, por más que aumente la PO2, no va a mejorar la saturación. ¿Está? Hay un trastorno en la ventilación-perfusión que respirando aire no va a mejorar la hipoxemia por más que aumente el volumen minuto respiratorio. Y estas patologías, ya sea la neumonía, la atelectasia, producen reflejos intrapulmonares. Estos receptores J de estiramiento están excitados y bombardean el centro respiratorio en un intento de mejorar la hipoxemia, y lo único que hacen es hiperventilar y bajar la CO2. De manera que estas patologías cursan con hipoxemia e hipocapnia. Por ejemplo, la crisis asmática en un comienzo. El asmático en un comienzo, ¿sí?, ese esfuerzo respiratorio lo lleva a hiperventilar, hiperventila, empieza con hipoxemia, pero la CO2 está baja porque él hiperventila. Y hay alvéolos que están mal ventilados, hiperfundidos, y empieza a haber hipoxemia por un trastorno de ventilación-perfusión. Y sin embargo, en los alvéolos que todavía están abiertos, por ahí se escapa el CO2 y como está respirando muy rápido y haciendo esfuerzo por meter aire, lavan de CO2 y están con alcalosis respiratoria al comienzo. Ahora, ¿qué pasa si siguen con este esfuerzo respiratorio que se nota el hundimiento en las costillas, la utilización de los músculos accesorios? Hay un gran esfuerzo para respirar. ¿Qué va a pasar con esos músculos? Bárbara. ¿Se pueden fatigar? Sí, fatiga muscular respiratoria. Y si hay fatiga muscular, van a entrar en acidosis láctica, en acidosis metabólica. Entonces, los pacientes que tienen hipoxemia, que están tratando de hiperventilar y ponen en juego toda la musculatura, ya sea porque tiene una obstrucción bronquial en el asmático, porque tiene una atelectasia, porque tiene neumonía, porque tiene edema pulmonar. Antes que se fatiguen, tenemos que intubarlos y ayudarlos a ventilar. ¿Está? Ahora bien, este chico le sacamos una placa de tórax, está hiperventilando porque tiene 30 de CO2, 30, es baja. Lo normal sería 40 de CO2, tiene 30, tiene 28, 30 frecuencia respiratoria por minuto, está taquicárdico y está hipoxémico, 90 de PO2. Perdón, 90 de saturación. Le sacamos una placa de tórax y no tiene neumonía, no tiene atelectasia, está limpito los pulmones. Entonces,
¿Cómo es la cosa? Él no tiene trastorno de ventilación-perfusión. Perdón, esto que me está marcando, ahí me está tapando no sé por qué me tapa la cosita del Zoom ahí. Pero ahí dice 90 de PO2. 90 de PO2 está normal el oxígeno, ¿sí? Tiene una saturación de 90 y pico seguramente, con un oxímetro de pulso, mediríamos una saturación de 96, 97. Tiene una P2 normal, y sin embargo tiene hipocapnia, está hiperventilando, y tiene pulmones sanos, no tiene trastorno de ventilación-perfusión. Y entonces, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Por qué hiperventila? ¿Chiavoni? Cuénteme, ¿qué le parece? ¿Puede ser una crisis de ansiedad? Y podría ser una crisis de ansiedad. En la crisis de ansiedad, sí, es una hiperventilación central, una crisis de pánico, como podrían tener ustedes ahora a fin de año cuando yo les tome examen. Digamos, voy a llevar un saturómetro y un capnógrafo para ver cómo están. ¿Otra? Doctor, podría ser un ataque de asma. Bueno, el ataque de asma al comienzo, ¿sí? Bueno, tiene los diafragmas un poco aplanados, tiene las costillas horizontales, sin embargo, si uno lo oculta, no tiene sibilancias. No tiene sibilancia este paciente. Doctor. Podría ser droga, es muy pequeñito, el 12 años, pero hay ciertos estimulantes que pueden producir hiperventilación, algunas drogas ilícitas. Doctor, usted me está por hablar, Jonas, ¿qué me dice, Jonas? No, yo estaba por decir que puede haber un aumento del bicarbonato por algún déficit renal o alguna cosa así. El aumento del bicarbonato, ¿por qué le va a hacer hiperventilar? No, disminución del bicarbonato. Ahí para compensar. Sí, disminución. Disminución del bicarbonato. A ver. ¿Y por qué no hablamos del hidrógeno? Del pH más bien. Un chico, ¿ustedes están haciendo nutrición? ¿Alguien está haciendo nutrición? No puede ser que tiene una... Yo pregunté, Jessica, yo pregunté si alguien está haciendo nutrición de los alumnos, a ver. Y tendría que ver participantes, son pocos hoy, 35. Ajá. Y más o menos estamos bien. Me acuerdo de la respuesta. ¿Este chico era diabético? Ah, claro. Sí, pero porque usted se acuerda de la respuesta. Pero porque en realidad de la clase anterior. Es saber de memoria, porque ahí usted asoció nutrición diabética. Porque el chico estaba debutando con una diabetes. Entonces, fíjese, lo vio el lunes, lo ve ahora, lo recordó. Si lo ve 3 veces, ya no se olvida. ¡Tuc! De golpe, lo vio y dijo, esto ya lo tengo visto, esto es tal cosa. Pero esto es tal cosa porque lo razoné. Tiene 12 años, está con una depresión del sensorio, es decir, puede ser un coma. Esto todavía no lo van a ver, lo vamos a ver más adelante, pero sería bueno que ya vayan viendo qué es el scorer de Glasgow, porque tanto en el respiratorio puede haber depresión del sensorio, en cardiología puede haber depresión del sensorio. ¿Y cómo lo evaluamos? Y bueno, es mejor que vayamos sabiendo de ahora que hay un scorer, se llama scorer de Glasgow, que evalúa la respuesta del paciente frente a los estímulos. Si lo puedo despertar fácil, no lo puedo despertar, si abre los ojos, si contesta, si no contesta. Es fácil. No es para acordarse de memoria, sino tener un concepto de cómo evalúa la profundidad de la depresión del sensorio. ¿Está? Bien, este chico dice que tiene el sensorio deprimido. Y que además, él adelgazó, tiene cansancio fácil, inapetente, tiene 12 años, sería entonces una diabetes tipo 1, una diabetes juvenil. Y lo que él tiene es una cetoacidosis diabética. Y como respuesta a la acumulación de cuerpos cetónicos que le bajan el pH, el estímulo al centro respiratorio hace que él hiperventile para tratar de compensar la caída del pH. Entonces tiene una alcalosis respiratoria
Es decir, para compensar la acidosis metabólica primaria que él tiene. La descompensación diabética lo lleva a acumular hidrogeniones y lo que hace el pulmón, el aparato respiratorio, es tratar de que no sea tanta la caída e hiperventila para la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Sí? ¿Recuerdan la ecuación de Henderson y Hasselbalch? CO2 bicarbonato. Bueno, lo que hace entonces para evitar la caída brusca o tan importante del pH, con mecanismos compensadores, es hiperventilar. Respuesta a la acidosis metabólica. Y si yo no conozco los antecedentes, no tengo la placa de Tora, lo primero que pienso es que el chico tiene una neumonía, que tiene una telectasia. ¿Está? Y sin embargo, lo que tiene es una hiperventilación para compensar la acidosis metabólica. Bien. Voy a pasar para esto. ¿Recuerdan este caso? Bueno, esto hay que escucharlo, porque si ustedes no pueden escuchar, y sin embargo vamos a hacer la prueba. A ver. ¿Cómo se llamaba este paciente? García o algo así. ¿Cómo se llamaba el paciente? Yo les pongo, a todos los casos clínicos les pongo el caso de fulano, el caso de mengano. ¿Para qué? Para que ustedes se acuerden. Si yo pongo el caso número 11, no. Pero si yo le digo el caso del señor López, el señor López, el que tenía... A ver, estoy siempre preguntando a la misma gente, che, ¿cómo hago para cambiar esto? Agrando. A ver, ahí estoy mirando a don Zárate José. ¿Qué dice don Zárate? No me acuerdo del paciente. Va. Bueno, cuénteme qué vio. En el video, ¿lo estuvo viendo el video o no? La verdad. Mire que tengo el narigómetro, ¿eh? Tengo un narigómetro que estoy mirando. No, sí, observé que tenía dificultad respiratoria, Perfecto. pero... Sí, dificultad respiratoria, pero ¿qué le pasa en el cuello y acá en el hueco supraclavicular y el supraesternal? Como que se deprime en cada Se deprime, respiración, muy como que bien. le cuesta. Se deprime, tiene un tiraje supraesternal, supraclavicular. Muy bien. ¿Y la dificultad es inspiratoria o expiratoria? Expiratoria. Vamos a verlo de nuevo. Dale. Inspiratoria. Si no es blanco, no. ¿Es? Diga. Inspiratoria. Inspiratoria, muy bien. Ustedes no pueden escuchar el sonido, ¿sí? Pero ¿ustedes lo escuchan cuando habla Zárate? ¿Lo escuchan a Zárate cuando él habla? ¿Sí? Bien, entonces Zárate va a respirar como está respirando don López. Vamos. ¿Qué tendrían que escuchar sus compañeros? ¿Cómo? Estridor laríngeo. Y hágalo, vamos. No sé cómo se hace. Vamos. A ver, así. Un estridor inspiratorio. Estridor laríngeo. ¿Está? Entonces, si ustedes leen en los libros, el paciente tiene estridor laríngeo. ¿Y qué cuerno es eso? Hay que escucharlo. Entonces, los sonidos, los ruidos, hay que escucharlo. Y bueno, lamentablemente, como no pueden ver pacientes, tenemos que inventar la manera de escucharlo. Y ahora tengo un problema técnico que no lo pueden escuchar. Bueno, entonces, en el asma, la disnea, ¿mayormente es inspiratoria o expiratoria? Expiratoria. Expiratoria. Los bronquios, al exhalar,
se estrechan y se escuchan las sibilancias con más facilidad. Entonces, esta disnea es inspiratoria, la del asma es expiratoria. Entonces, no me confunda, diga, este paciente es un asmático. No, está haciendo esfuerzo inspiratorio. ¿Mm? Y esto era por cuerpo extraño. ¿Por qué otra causa puede tener? Edema de glotis. Edema de glotis, por una anafilaxia. Está bien, acordarse de la adrenalina. Bien. Entonces, ahora vamos a ver. Ah, bueno, ¿cómo se llamaba esta? Brunilda. Brunilda, bueno, Brunilda apareció por ahí. Yo quería mostrarles este caso. Entonces, la pregunta es, ¿también tiene tiraje? ¿También le cuesta respirar? ¿Tiene un esfuerzo inspiratorio? ¿Tendrá una acidosis diabética? ¿Se acuerdan el chico de 12 años? Un día le costaba. Este también tiene a la infección más o menos lo mismo, pero nada que ver. Le hago una placa de tórax y mire la placa. ¿Doctor, es el paciente que tiene Klebsiella? Sí, este es un paciente que tiene una neumonía, que acá se ve en la placa de tórax. Entonces, este paciente está haciendo un gran esfuerzo respiratorio. ¿Por qué? Estos pacientes que tienen tiraje habitualmente y usan todos los músculos. ¿Por qué? Porque el pulmón, vuelvo a repetir, no es una esponja seca. Es una esponja húmeda, es una esponja, digamos, que no tiene la distensibilidad normal. Entonces, hay un infiltrado inflamatorio o por edema, es decir, le cuesta expandir el pulmón. Entonces tiene que hacer mucho esfuerzo para generar una presión negativa, hasta que finalmente se agota. El chiquito de 12 años no tenía que hacer un esfuerzo porque el pulmón no era distensible. El pulmón estaba normal. Lo que pasa es que el esfuerzo respiratorio provenía de un trabajo que le ordenaba, digamos, el centro respiratorio, que estaba bombardeado por hidrogenión y le decía, mirá, tenés que eliminar, tenés que trabajar. Pero no porque los pulmones no eran distensibles. En cambio, en las neumonías, en el edema pulmonar cardiogénico, en el edema pulmonar inflamatorio, en las atelectasias, tiene que hacer en la obstrucción bronquial, tiene que hacer un gran esfuerzo, en el asma. Bien. Una pregunta era, ¿qué neumonías se pueden excavar? Bueno, la Klebsiella extrahospitalaria, no la intrahospitalaria, no la infección intrahospitalaria por Klebsiella. La infección intrahospitalaria por Klebsiella, en general, son pacientes que están sometidos a asistencia respiratoria mecánica. ¿Tá? Y la Klebsiella no da una condensación neumónica, en ese caso. Dan imágenes bronconeumónicas, pequeños focos bilaterales bronconeumónicos. ¿Tá? En este caso, es de la comunidad, y son neumonías que se pueden necrosar, neumonías necrotizantes y que se pueden excavar. Ah, pensé que estaba dormida doña Ana Paula, pero está escribiendo a todo vapor ahí. Ana Paula, hola. Bien, entonces, ¿qué le pasó a este paciente? Un buen día tuvo ¿una qué? ¿Una broncorrea? Ana Paula. ¿Cómo? Sí, a ver, Zárate. Un esput, ¿eso es un esput o una
Sí, Sí, una pero vio broncorrea que tuvo. es un jarro abundante. Ahí hay mucho, ¿no? Sí, es una Vómica. broncorrea. ¿No? Vómica. Ah, no se me confundan. Una vómica, que es la expulsión de gran cantidad de líquido en un golpe de tos, expulsó y aparece una placa de tórax. Espere que voy a achicar esto porque yo no la veo. Una placa de tórax, ahí está. Miren, se cavitó. Y no expulsó todo el contenido, sino que quedó un agujero con membrana, una membrana piógena, un absceso pulmonar, con un nivel hidroaéreo. Acá hay pus, igual que acá, no expulsó todo. Entonces, un absceso, mediante una vómica, se expulsó parcialmente, una neumonía abscedada. Y las neumonías que pueden abscedarse son las neumonías por estáfilo, frecuentes en los chicos. ¿Dónde más podemos ver una neumonía cavitada por estáfilo? Una muchacha que tenía el pullover rosado, que tenía un pulso venoso en el cuello. No me acuerdo si ya lo vimos con ustedes ese caso. ¿No? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué patología? La que tenía endocarditis infecciosa. Ah, ¿quién está hablando? Morel. ¿Sergio? ¿Sergio Daniel? Sí. Bien, Sergio Daniel, ¿nosotros nos conocemos ya del año pasado? Del año antepasado, doctor. Del antepasado, ¿vio? ¿Vio como por ahí no hay mal que por bien no venga? El hecho de que ya vio esto él, ahora él puede reconocer, digamos, que una endocarditis infecciosa, es decir, una endocarditis aguda derecha, de la válvula tricuspidia puede desprenderse trombosépticos, embolosépticos, impactar en el pulmón y dar múltiples abscesos pulmonares. Vamos a ver después cuando, bueno, yo ya subí algún caso, creo que de Enriqueta, no me acuerdo, de endocarditis derecha, en una paciente drogadicta, y van a ver los abscesos pulmonares. Bueno, son las 10 menos 5, hay algunos casos más. Bueno, ahí era una Klebsiella esta, una Klebsiella. El tema de las infecciones a Klebsiella, las extrahospitalarias, no hay tanto problema, no hicieron mucha resistencia, pueden responder a cefalosporina de tercera, amicacina, ciprofloxacina. En general, uno tiene que tomar la precaución siempre de tratar de aislar gérmenes en el esputo o en sangre, ¿sí? Hemocultivos y cultivos de secreciones. Las intrahospitalarias han generado mucha resistencia a todos los antibióticos. Tal es así que actualmente, digamos, hay muchas cepas que son resistentes al meropenem, al imipenem, al carbapenem, a piperacilina, tazobactam, y son sensibles únicamente al colistin o a la polimicina B. Bueno, yo les voy a subir en la plataforma lo del electrocardiograma para reforzar los teóricos. Muchas veces hay cosas en internet que a lo mejor a ustedes les cuesta un poco buscar, y bueno, yo siempre ando buscando y viendo qué cosas podemos rescatar de internet y mostrar, de manera que aunque no sea, digamos, un video personal hecho por mí, el profesor que expone esos videitos lo hace muy bien con animación, que queda muy grabado. Yo los voy a poner en la plataforma para que ustedes vean electrocardiografía. Y están los casos de endocarditis, voy a ir preparando algunos casos de hipertensión arterial, pero yo creo que ustedes deben complementar el estudio teórico del libro buscando conceptos en internet. Yo estoy viendo un caso clínico, no entiendo algo, voy y busco rápidamente, porque si tengo que ir al libro a buscar, ¿dónde encuentro lo que quiero saber? Entonces,
hasta el asistente de Google puedo hablarle y preguntarle cosas, pero bueno, es decir, si tengo el celular a mano, busco definiciones, conceptos, es decir, rápidamente y voy sacándome la duda de cada cosa que no entiendo. Para después, lo que no entendí a pesar de eso, lo planteo en un foro o lo planteo en una reunión con los docentes. Pero después de haber masticado, de haberse ustedes procurado, porque ese esfuerzo de procurarse el conocimiento, de ir y buscar, y va despertando la neurona, la inquietud. Es decir, no quiero decirles que sean autodidactas, porque entonces estaríamos de malos profesores. Pero acuérdense que en su vida médica y todo, no van a tener siempre a alguien que les explique todo, que les dé todo. No, traten de entender ustedes. Y por último les digo que traten de simplificar las cosas, de recordar los conceptos básicos, la estructura básica del conocimiento de las patologías. Y después le van agregando y lo van adornando. Y recuerden que las cosas se aprenden por repetición, pero no por repetición como loro, sino repetir el razonamiento, entender, comprender la relación. Y siempre los por qué, cómo, por qué, y depende. Bueno, estén atentos. Entonces, yo voy a tratar de que los cuestionarios también les sean útiles, verdadero o falso, porque a través de las preguntas uno está obligado a ir a estudiar. Como motivación, como motivador las preguntas. El sistema los va a calificar automáticamente, pero no se preocupen por la calificación. La idea es que ustedes a través del cuestionario se incentiven para ir a estudiar. Bárbara, ¿cómo andamos? ¿Todas están en Santo Tomé, che, o no? No. A ver, ¿no? ¿Dónde está usted, Bárbara? En Resistencia. ¿Acá en Resistencia? Uy, sí, creo que estamos cerca mal de su acá, casa. Estamos mal, acá. Sí. Barbijo. El barbijo parece que, yo no sé si protege tanto, ¿no? El asunto del distanciamiento y bueno. ¿Vio que hay un colega, un médico en terapia intensiva que está mal? Sí, algo había escuchado. Sí. En el Perrando. Igual la gente no se cuida mucho. Hoy papá salió al centro y dice que había gente que estaba sin barbijo, así que si la gente no se por cuida. supuesto, sí. Y resulta que un médico amigo mío le hizo antes de ayer transfusión de plasma de convaleciente al colega que está en terapia y parece que tenía una PAFI de 150 y mejoró a 280 como respuesta al plasma de convaleciente. Plasma de convaleciente, y está con heparina y bueno, con ventilación en prono. Pero llama la atención porque es un médico de 50 años, sin comorbilidades, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver, por ejemplo, Machado, ¿por dónde anda usted? ¿Me escucha? Yo, doctor, porque somos más de una Machado, somos 3. Ah, bueno, pero Machado Lemes, Ana. Sí, soy yo, estoy en Uruguayana. Uruguayana. Sí, queda cerca de Paso de los Libres. Sí, claro, sí. Está enfrente. Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿Y cómo está el virus ahí? Acá hay muchos casos, pero las personas también acá no se cuidan, no usan barbijos. El comercio está todo normal. Y bueno, ¿y hay casos? Acá hay como 50 casos, creo yo, confirmados. Ajá. Bueno, a cuidarse ustedes por lo menos, ¿eh? Sí, bueno. Claro. Bueno, nos vemos, el lunes nos vemos otra vez a esta hora, ¿está? Pero entren a la plataforma y vean los trabajos que les voy mandando y los cuestionarios y a trabajar. 6 horas por día, ¿está? Las dudas que quedaron en cuanto a fisiopatología respiratoria, las pueden preguntarme en el foro si quieren, si quedaron dudas, o bien el lunes que viene. Anote. Pero después de estudiar y de encontrar un poco, hay un libro que se llama Fisiología Respiratoria de West, W-E-S-T. Es la Biblia de
de la fisiología respiratoria. Pero bueno, yo creo que ahora hay que dedicarse medio de lleno a la cardiología porque no va a alcanzar el tiempo. Bueno, yo ahora tengo que, ¿cómo hago yo para desconectarme? Dejar, ahí estamos. Bueno, nos vemos entonces. Jessica, Zárate me saluda. Sí. Machado también allá. Albert Rocha. Chao, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches. Bueno, Gracias. qué lástima los que no tienen video, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, no? Con el celular no pueden, porque yo quiero verles las caras. ¿Cómo hago? Por ejemplo, no sé, ¿será que están todavía? Ortiz, Briana, Ortiz es... Bueno, yo voy a tratar de hablar con Bedelía a ver si yo puedo ver los nombres al menos de ustedes, porque Comisión 29, Braille, Argüelli, para corregir, veo la historia en la pantalla, pero resulta que no me muestra toda la historia, me muestra una partecita nada más. Entonces estaba tentado a ponerle un 3, porque digo, pero acá falta la mitad. Entonces entré al PDF, lo puso en mi disco, tuve que bajarlo de mi disco, digamos, grabarlo en mi disco, bajarlo y ahí poder ver que estaba todo. Otra consulta que tengo que hacer a los genios de Buenos Aires, ¿por qué no me muestra todo el PDF? Me muestra parte nada más. Bueno, yo no me comprometo a hacerle devoluciones a las historias clínicas. Voy a hacer algunas, pero comenten entre ustedes. Traten de ver cómo se comunican entre ustedes. Y, che, mirá, en esta historia, por ejemplo, muchos no me pusieron nada de consentimiento informado. Otros sí. Entonces, aquellos que no tienen idea del consentimiento informado preguntan y a lo mejor algunos le pueden explicar y se ayudan entre ustedes y me ayudan a mí porque no me da el tiempo. No me da el tiempo de preparar más o menos casos ilustrados, comentados, hacer cuestionarios, tomar examen, leer historia. Estoy todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y contestando a veces Messenger y cosas del, ¿cómo se llama?, del Facebook. Así que bueno, ustedes por lo menos 6 horas de clínica, ¿eh? Nos vemos. Doctor. Chao, chao. Doctor. Sí. Chávez. ¿Cómo anda? Bien, bien. No, Morel. Por ahora. ¿Sí? ¿Lo escucho? Bueno, yo en realidad no es nada, yo solo le quería pedir perdón, yo soy el chico que hoy entró en su examen. ¿Usted entró? ¿De intruso? Exacto, pero... ¿Y qué le pasó? Y todavía no me dieron respuesta, doctor. A mí, yo estuve esperando que Miguel y la doctora me tomen el examen, y la cuestión es que me sacaron del Zoom y no pude ingresar nunca más.